antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a todos los que sacasteis un ratito para escuchar el primer programa de esta recién estrenada primera temporada de En Tierra de Mouras. Al final sucumbí a la petición popular de alojar el programa también en la plataforma iVoox, así que bueno, sabed que podéis encontrar este humilde programa en esa plataforma, en Spreaker, en Deezer, en Google Podcast, Spotify, y también quería agradecer especialmente a Asturias Radio por la difusión de En Tierra de Mouras en su emisora, que podéis sintonizar a través de onlineradiobox.com o seguirles en su perfil de Twitter Asturias_radio oficial @dark97 _. Yo soy Kela Carrasco y comenzamos este segundo episodio de En Tierra de Mouras formulando una pregunta: ¿existe la vida después de la muerte? En Tierra de Mouras. Probablemente estamos ante la cuestión más antigua, la pregunta que se hace la humanidad desde hace siglos, esa creencia en la inmortalidad del alma que ya se remonta a los tiempos de la prehistoria, con los primeros enterramientos. Primero bajo montones de piedras y después en el Paleolítico se empezó a enterrar a los muertos en grutas, refugios e incluso bajo los hogares para de alguna manera mantener esa presencia del fallecido entre los vivos, entre la familia, en el hogar. Es durante el periodo neolítico cuando aparecen las primeras sepulturas, los dólmenes, los túmulos, monumentos funerarios y los primeros cementerios o lugares de enterramiento. Empieza ya a haber como cierto miedo a la muerte, al hecho de que puedan regresar los difuntos del más allá. También se realizan ajuares funerarios, que sobre esto cabe destacar sobre todo las tumbas celtas, ¿no? Con unos ajuares inmensos, con carros, armas e incluso compañeros de batalla que se ofrecían voluntarios para acompañar al difunto en el más allá. Para los antiguos celtas, los druidas, por ejemplo, les enseñaban que la muerte era un viaje hacia una isla muy lejana y misteriosa, más allá de los mares, al Endomar. También creían, por ejemplo, que los guerreros que morían en combate accedían directamente a esas tierras simbólicamente situadas hacia el oeste, a occidente y donde se ocultaba el sol. En el antiguo Egipto también estaban obsesionados con el tema del más allá. Creían que existía una vida después de la muerte donde los difuntos se podían reunir con sus dioses. En la antigua Grecia también se creía en la inmortalidad del alma, con las teorías de Platón, que afirmaba que el alma era prisionera del cuerpo y que regresaba a las esferas celestiales. Aristóteles sobre el alma la describía como principio vital. Los japoneses creían que el espíritu de los difuntos, los espíritus de los difuntos, seguían viviendo entre los vivos y participaban de forma invisible, digamos, en la existencia, en el día a día de sus familiares vivos, y permanecían en un estado de kami durante 100 años antes de reencarnarse nuevamente. La reencarnación es otra manera, digamos, de creer en la vida después de la muerte. El caso es que a lo largo de la historia son muchas las antiguas culturas, las religiones, el budismo, el hinduismo, que creen en esa posibilidad de la vida tras la muerte. La pregunta es, ¿vosotros qué creéis?
¿Creéis que hay vida después de la muerte? ¿Creéis que no hay absolutamente nada? ¿No sabéis en lo que creer? Yo formulé esta encuesta a través de mi perfil de Twitter y los resultados son los siguientes. Un 79% sí cree que hay un más allá, un 8% cree que no hay nada, o sea que te mueres y se acaba todo, fin, se acabó, telón negro, como digo yo, y un 13% no sabe lo que creer. A través de mi perfil de Twitter os mojasteis poco en dar vuestra opinión al respecto, que me hubiera gustado leerla. Así que nada, espero que os mojéis un poco más a través de los comentarios del podcast y pues me deis vuestra opinión para saber y conocer diferentes puntos de vista sobre este tema. En tierra de Mouras. ¿Por qué elegí hablar sobre este tema? Bueno, pues bien, hace poco salió en la revista UFO Spain un artículo con el titular «Seres queridos fallecidos nos esperan al momento de morir». Un estudio demuestra que sí. Al parecer, un estudio científico reveló que las personas al momento de su muerte pueden ver cómo sus seres queridos los esperan para cruzar al otro lado. El doctor Christopher Kerr, autor del libro Los sueños de los moribundos, el encuentro con el sentido y la esperanza al final de la vida, realizó el estudio junto a su equipo, entrevistando a más de 14.000 pacientes con enfermedades terminales para recoger testimonios de sueños y visiones vividos por estos enfermos en su partida, digamos que en la recta final de la vida. Él realizó una estadística en donde el 72% de los enfermos tenía visiones o soñaba con sus seres queridos o familiares ya fallecidos. Un 59% de ellos se veía como viajando para marcharse, el 29% soñaba con sus familiares vivos y un 28% experimentaba otro tipo de sensaciones. Estas personas a punto de morir tuvieron visiones de familiares, la gran mayoría, o de seres queridos ya fallecidos, invisibles para el resto de los presentes en ese momento en el que presenciaron esas visiones. El doctor Christopher Kerr, que además es médico de medicina interna y director del Hospicio Buffalo de Nueva York, era un escéptico sobre este tema de el más allá hasta que realizó este estudio. Por otro lado están los tantos testimonios sobre ECM, experiencias cercanas a la muerte. Por un lado estarían los testimonios de esas personas que han estado a punto de morir o que han pasado por una muerte clínica y han vuelto de esa muerte y narran o cuentan lo que sintieron en ese periodo de tiempo en el que estuvieron clínicamente muertos. A mí personalmente las ECM, las experiencias cercanas a la muerte, me levantan muchísima curiosidad porque mi padre hace muchísimos años vivió una experiencia de este tipo. En el momento que le tuvieron que practicar una reanimación cardiopulmonar con un desfibrilador, pues sintió como su alma se salía del cuerpo, se veía en la cama del hospital, veía cómo los médicos invitaban a salir a mi madre de la habitación y cómo estaban encima de él realizándole esa reanimación, y sentía una sensación de paz absoluta. Él no recordaba poder hablar o escuchar, pero sí sentir esa inmensa sensación de paz.
Luego notó como algo tiraba de sus pies hacia abajo y ya se despertó en la UCI. Esto es muy curioso porque después de haber vivido una experiencia cercana a la muerte, se dice que las personas que tienen este tipo de experiencia se les quita el miedo a morir. Y mi padre, que falleció hace poquito, el 3 de septiembre del 2021, está muy reciente, yo lo vi apagarse y mi padre no quería morirse y sufrió muchísimo, con lo cual me deja una sensación agridulce sobre este tema y sigo en las mismas. Es como que quiero creer, pero algo me dice que cuando nos morimos se acaba todo y telón negro. Y para nada pongo en duda a los medium que en ocasiones te sorprenden con datos que es imposible que sepan, que conozcan. Pero no sé, es una sensación como desesperanzadora, digamos, lo que siento sobre este tema, ¿no? Qué triste nacer para morirse y que todo se acabe. Quizá por eso esas creencias religiosas, los diferentes cultos a la muerte. Es posible que me aferre más a la idea de una reencarnación, de esa sensación de haber tenido otra vida, vidas pasadas, volver a nacer en otro cuerpo, da igual hombre o mujer o animal. Recuerdo cuando era niña, era muy pequeña, a lo mejor tendría unos 4 años, preguntarle a mi madre dónde estaba yo antes de nacer. Y mi afán era intentar recordar dónde estaba yo antes de nacer. Y solo veía oscuridad, intentaba recordar, pero en mi mente solo se proyectaba oscuridad. Era como que yo tenía conciencia, pero todo lo que me rodeaba era negrura y oscuridad, como estar dormido con los ojos abiertos. Claro, podéis imaginaros la cara de mi madre. And suddenly I found myself standing in a gray mist, and I realized that what's going on is I have died, but I'm still alive. And I was so thankful that my heart was about to burst, because I always hoped there was life after death, but I hadn't a clue. And here I was, I knew I had died, and yet I was alive. And I started pouring out Thanksgiving to God, that's the way it was set up, that we actually do continue on. And as I poured out all these feelings of love and thanksgiving, the gray mist turned into an enormous, brilliant white light. Esto que habéis escuchado es parte del testimonio de Jane Smith. Está recogido en el canal de YouTube NDE Video. NDE son las siglas de Near Death Experience, o sea, las ECM, pero en inglés. Bueno, pues ella describe cómo en el parto de uno de sus hijos tuvo una de estas experiencias. Explica cómo su espíritu salió de su cabeza, que incluso escuchó el sonido que hizo al abandonar el cuerpo, y en ese momento fue cuando ella se dio cuenta de que estaba muerta, pero en realidad se seguía notando viva. Y bueno, pues le invadió un sentimiento de mucho amor. También se sintió como muy agradecida por ello y pudo observar al principio como oscuridad y luego una gran luz blanca muy brillante y muy atrayente que era como que se le iba acercando. En este canal de YouTube, NDE Video, Near Death Experience, experiencia cercana a la muerte, las siglas en inglés, pues aquí podéis encontrar testimonios de personas que han tenido estas experiencias. Están en inglés, eso es lo malo para el que no se defienda bien, pero para el que sí, pues sabed que son interesantes. La
mayoría de los testimonios tienen en común ese túnel oscuro y esa luz blanca y brillante al final, lo que me recuerda la pintura de El Bosco, la ascensión al Empíreo. Y es que en este programa sobre si existe o no la vida después de la muerte no podía faltar él, así que voy a introduciros un poco en la historia de este gran pintor, además de mis favoritos. En tierra de Mouras. Jeronimus van Eycken o Jeronimus Bosch el Bosco nació en los Países Bajos, concretamente en la capital del Ducado de Brabante. Se duda si fue a finales de la primera o a principios de la segunda mitad del siglo XV, bajo el seno de una familia de artistas, de pintores de frescos. Perteneció a la escuela gótico tardía, al prerrenacimiento, renacimiento nórdico y pintura flamenca. Lo cierto es que no se sabe demasiado sobre su misteriosa vida, solo que se casó con una mujer adinerada alrededor del año 1480 y que tiempo después fue miembro de la Ilustre Hermandad de Nuestra Señora, una orden religiosa de su ciudad natal. Su etapa más prolífera como pintor fue alrededor de 1475 y hacia el año 1493 parece que comenzó a pintar sus obras más perturbadoras. Se cree que sus pinturas están malditas, ya que se inspiraba de una forma un tanto peculiar. Para empezar, comienza a dibujar cuando siendo niño fue testigo de cómo unas 600 personas morían quemadas en un trágico incendio. Aquello muy probablemente marcó su personalidad, su destino y con el paso del tiempo se comenzó a obsesionar con la muerte y el más allá, pintando cuadros un tanto macabros. Otras fuentes de inspiración fueron los pasajes de la Biblia, siempre con un simbolismo oculto. Las locuras, los pecados o la espiritualidad del hombre fueron un tema muy utilizado por este artista. También la muerte, el juicio final, el purgatorio o los infiernos. Sus pinturas fueron perseguidas y quemadas por la Iglesia, que las tachó de herejía. Se dice que Felipe II enloqueció por culpa de un cuadro del Bosco, su pintor favorito, y que el monarca se pasaba horas y horas contemplando sus obras. Para pintar las 4 escenas de las visiones del más allá, se dice que se encerró en las mazmorras del Palacio Ducal de Venecia y que fueron creadas bajo un estado alterado de conciencia. El paraíso terrenal, la ascensión al empíreo, la caída de los condenados, el infierno. Cuentan que el pintor se encerraba en lugares marcados por la tragedia o el sufrimiento humano y entraba en una especie de trance o viaje astral hacia el otro mundo, del cual luego regresaba para plasmar dantescas imágenes sobre el lienzo. También se dice que algunos de los que investigaron al Bosco experimentaron visiones de hombres y perros negros, como le pasó al monarca Felipe II, como dije antes, obsesionado con el artista en los últimos días de vida. En tierra de Mouras. Muchas veces el preguntarse si existe la vida después de la muerte es el miedo a lo desconocido, el miedo a no saber. Y uno de los terrores que a mí personalmente más me espeluznan y que seguramente alguno de vosotros también os sentís identificados con ese miedo es el regresar de la muerte, es decir, encontrarse que uno está enterrado vivo, porque esto ha sucedido, pasa, hay noticias, hay casos de personas que se dan clínicamente por muertas y resulta que regresan después de haber estado clínicamente muertos hasta 40 minutos. ¿Qué explicación científica le damos a esto? El doctor Jiménez del Oso, en su libro Más allá de la muerte, de la colección Biblioteca Básica de los Temas Ocultos, dice, y leo textualmente:
Tan difícil es determinar en qué momento se produce la muerte que ni siquiera estamos en condiciones de decir si una persona está muerta o viva hasta que no han hecho su aparición los fenómenos iniciales de la putrefacción. Esto viene concretamente en la página 13 del libro. También dice que es una cuestión tremendamente importante desde el punto de vista personal y legal. Iniciada la época de los trasplantes, surgió la necesidad de un diagnóstico lo más precoz posible de la muerte. Era preciso que los órganos a trasplantar fueran lo más frescos posibles, pero obviamente era preciso estar seguro de que ese órgano era extraído de un cadáver, no de una persona viva. Otras razones han vuelto a poner sobre el tapete todos los aspectos que rodean el diagnóstico de la muerte, pero no se piense que es una cuestión actual la necesidad de saber con certeza cuándo una persona está viva, por grotesco que pueda parecer a simple vista. Ha sido un tema planteado continuamente a lo largo de la historia. Y es que, como os dije, hay multitud de noticias, de casos sobre muertos que regresan a la vida, pero que regresan a la vida de verdad, no su espíritu, sino que regresan ellos a la vida. Y he recopilado unas cuantas noticias sobre este tema, algunas de ellas además actuales. Regresar a la vida después de haber estado muerto es como volver a nacer, una segunda oportunidad para continuar el camino. Y aunque hay casos en que la cosa sale mal, por ejemplo por haber estado expuesto el cuerpo a bajas temperaturas dentro de la cámara frigorífica de una morgue, en otros casos los individuos sí lo pueden contar. Regresar a la vida después de haber estado muerto se le conoce como el fenómeno de Lázaro, que es el retorno de la circulación espontánea tras el cese de una RCP, reanimación cardiopulmonar. Suelen ser casos aislados, pero existen, y se desconoce la causa de por qué sucede, aunque hay teorías médicas documentadas, pero que son solo eso, teorías. La muerte clínica o muerte aparente consiste en la detención del latido cardíaco y de la respiración sin que se produzcan lesiones en las células cerebrales. Por otro lado, la muerte biológica sería físicamente irreversible, un proceso en el que cesa la actividad celular de todos los tejidos. Por lo tanto, desde el punto de vista estrictamente biológico, la muerte sería el cese total de la vida y, por tanto, de la capacidad de realizar determinadas acciones. Yo escogí algunos titulares de noticias de periódicos importantes, como son El País, La Vanguardia o El Mundo, noticias que se publicaron entre el año 2019 y el año 2021, que las podéis buscar vosotros mismos y no es que yo me las esté inventando. El primer titular, publicado en el diario El Mundo el 5 de diciembre del año 2019, dice: una mujer resucita tras permanecer más de 6 horas en parada cardíaca. La mujer de origen británico, Audrey Marsh, de 34 años de edad, pone nombre y apellidos al caso de paro cardíaco reanimado más prolongado que se ha registrado en España e incluso de los más prolongados en el mundo. Los médicos del Vall d'Hebron fueron quienes la salvaron la vida a esta mujer, a quien le sorprendió una tormenta en el Pirineo. Según la noticia, este milagro se pudo dar gracias a varios factores. El primero, la rápida actuación tanto del rescate de los bomberos como del equipo médico y la situación de hipotermia severa a la que se vio sometida, una condición que estuvo a punto de causarle la muerte, pero que a la vez también la salvó gracias a que su organismo, sobre todo su cerebro, no se deterioró. La mujer estuvo 6 días en la UCI y otros 6 en la planta de hospitalización antes de recibir el alta. 32 días después ya estaba recuperada sin daños cerebrales y fuera de peligro. En este caso de ECM, experiencia cercana a la muerte, no hay fenómenos porque ella manifestó no recordar absolutamente nada. De hecho, dijo que cuando despertó no comprendía la gravedad de la situación, de lo que les había pasado.
En octubre del año 2020, otro titular llama la atención sobre el tema de la muerte. Un hombre dado por muerto resucita en la morgue al hacerle una incisión en la pierna. Ocurrió en Kenia a Peter Killen, un hombre de 32 años que regresó a la vida 3 horas después de haber sido declarado muerto en el momento en el que le hicieron una incisión en una pierna para preparar su cuerpo para ser embalsamado. El diario británico Daily Mail explicó que Killen había sido declarado muerto por los médicos tras desvanecerse en su casa. Al parecer, el hombre padecía una enfermedad intestinal y fue trasladado al hospital, donde ya le declararon muerto. Al hacerle la incisión en la pierna, Peter recuperó la conciencia y comenzó a llorar de dolor. Su familia emprendió acciones legales contra el hospital por negligencia médica, pero el hospital por su parte culpó a la familia, alegando que habían sido ellos quienes lo habían dado por muerto e introducido en la morgue para embalsamarle. Pude ver la galaxia. Una joven explica lo que sintió tras morir durante 7 minutos. Este es otro titular que tiene como protagonista a una joven TikToker que cuenta cómo fue su experiencia cercana a la muerte. Cassie Hogan compartió con sus seguidores lo que sintió al morir hasta 3 veces durante 7 minutos cuando tenía 18 años. Según explicó, tomó una decisión estúpida que la llevó a estar clínicamente muerta durante todo ese tiempo y experimentó un viaje astral, según ella dice, muy difícil de explicar. Dijo estar como atascada en una especie de túnel al principio y que luego terminó como en las estrellas, que podía ver la galaxia, el cosmos, pero sus ojos estaban cerrados, no podía abrirlos ni tampoco moverse, pero aún así no sintió miedo, estaba muy tranquila y muy cómoda. Afirmó notar con ella a sus seres queridos ya fallecidos, aunque no podía hablar con ellos ni verlos, pero los sentía que estaban con ella. De aquella experiencia admitió que le quedaron algunas secuelas como pequeñas pérdidas de memoria de las que por suerte en la actualidad ya se ha recuperado. Otro titular impactante publicado en La Vanguardia el 21 de septiembre de 2021 dice: una mujer revive para conocer a su nieta después de estar 45 minutos clínicamente muerta. Katie Patton estaba muy emocionada cuando recibió la llamada de su hija avisando de que se había puesto de parto, pero momentos antes de conocer a su nieta, Katie sufrió un infarto de camino al hospital. La mujer estuvo sin frecuencia cardíaca ni oxígeno, o sea, clínicamente muerta durante 45 minutos. Mientras los médicos intentaban desesperados devolverla a la vida, al mismo tiempo su hija estaba en la sala de partos donde la estaban practicando una cesárea de urgencia, y todo esto sucedió en el Centro Médico Greater Baltimore en Estados Unidos. Bueno, pues cuando Katie regresó a la vida confesó haber pasado miedo y afirmó, y cito palabras textuales: voy a ser la mejor persona que pueda ser, da mucho miedo, volver es una segunda oportunidad de vida. En tierra de Mouras. Por suerte para las 3 generaciones de mujeres, al final todo salió bien. Podría seguir leyendo más titulares y noticias de este estilo, porque si rebuscáis en la red encontraréis montones de casos y estudios parecidos. Corazones que laten después de muertos, la demanda de órganos que reabrió el debate sobre la vida y la muerte y si eran suficientes 75 segundos de paro cardíaco para determinar el final, o la resucitación de los cerebros de 32 cerdos que llevaban muertos más de 4 horas.
Lo cierto es que la ciencia explica los fenómenos asociados a las ECM, experiencias cercanas a la muerte, como algo biológico y no místico. Los científicos lo que afirman es que muchas de estas experiencias se deben a un mal funcionamiento de la dopamina y del flujo sanguíneo, que crean los individuos sensaciones inexistentes durante un proceso traumático. También culpan a la ketamina, pero no todas las experiencias ECM son agradables. Hay testimonios de personas que sienten como algo tira de sus pies hacia abajo en vez de hacia arriba y no tienen sensación de paz, y hay quien no recuerda absolutamente nada. Por mucho que se empeñen en dar una explicación científica, en realidad lo que sucede después de la muerte del cuerpo a día de hoy sigue siendo un misterio, el misterio de la vida. Es cierto que gracias a algunos estudios avanzados se han probado cosas tales como que después de la muerte del cuerpo todavía sigue activa la conciencia, lo que indica que una persona logra darse cuenta de que ha muerto en el momento gracias a que todavía mantiene actividad cerebral durante unos 10 minutos e incluso pudiendo ser durante algunas horas. El doctor Sam Parnia de la Universidad de Nueva York fue quien ha realizado este interesante estudio con pacientes terminales a los que monitoreó el cerebro tras producirse la muerte clínica, con unos registros que presentaban actividad cerebral 10 minutos después de que el corazón del paciente se detuviera. A raíz de este estudio, muchos médicos empezaron a adoptar el protocolo de realizar una exploración física tras una muerte clínica entre 12 y 72 horas más tarde, dependiendo de la edad de la persona fallecida. Cuando se puede determinar que no existen signos de actividad cerebral, es cuando certifican que la muerte es totalmente irreversible. La verdad es que este es un tema muy extenso para debatir y yo no os quiero aburrir ni mucho menos, pero sí alimenta esa curiosidad, ese miedo a lo desconocido, la inquietud de no saber qué pasa, y por otro lado es atractivo pensar que pueda existir un más allá. La cultura occidental del siglo XIX, por ejemplo, a las gentes les aterrorizaba ser enterrados vivos. ¿Quién mejor que Poe supo plasmar esto en su obra literaria? La creencia en los vampiros, los muertos vivientes que salen de la tumba o el espiritismo fraudulento tan de moda en la época victoriana fueron pruebas de esa fascinación y curiosidad del hombre por saber si existe o existía algo después de morirnos. La muerte no es el final, de alguna u otra manera el recuerdo de los que ya se fueron seguirá vivo en los corazones de quienes los quisieron y todavía no les ha llegado su hora. Lo que está claro es que debemos vivir el momento al máximo, por eso a mí de un tiempo a esta parte no me gusta hacer planes a largo plazo, sobre todo porque siempre salen mal, se tuercen o no son como esperaba. Solo vivo el presente queriendo estar tranquila y feliz dentro de lo posible. Es obvio que todos en algún momento, algún día vamos a morir, ya que nadie es inmortal de momento, y esperemos que ese día final llegue lo más tarde
posible. A mí hay una frase que me gusta mucho y con la que me gustaría cerrar este programa. También os recitaré un poema de Edgar Allan Poe, de un libro bilingüe que tengo de su poesía completa, traducido por José Francisco Ruiz Casanova, de la editorial Cátedra, pero no sin antes recordaros que estreno perfil nuevo, muy nuevo en Instagram, que es @en_tierra_de_mouras_podcast. Os lo repito otra vez, @en_tierra_de_mouras todo junto _podcast, y los y las que queráis compartir vuestras experiencias conmigo a través de esa cuenta, si habéis vivido una ECM, experiencia cercana a la muerte, o algún familiar o conocido vuestro, o alguna experiencia con un fallecido cuyo espíritu regresó del más allá para comunicaros que estaba bien, o cualquier otro testimonio relacionado con el mundo del misterio o lo desconocido, sabed que también podéis contactar pues eso a través de ese perfil y participar pues en este podcast. La frase con la que quería cerrar este segundo episodio del programa En Tierra de Mouras, que espero que os haya gustado, es de Lemmy Kilmister, el que fuera líder fundador y vocalista de la banda de rock Motorhead, de la que pues soy fan, que muy tristemente nos dejó huérfanos el 28 de diciembre del año 2015. Y la frase dice: vive rápido, muere de viejo. Ahora sí os recito ese poema de Edgar Allan Poe que se titula El Palacio Encantado, y me despido de vosotros hasta el próximo programa. Un súper abrazo enorme. En Tierra de Mouras. Más verde de nuestros valles, por ángeles buenos morado, una vez un palacio bello y majestuoso, un palacio resplandeciente su cabeza alzaba. En los dominios del monarca pensamiento, allí se alzaba. Nunca serafín sobrevoló fábrica ni la mitad de bella. Estandartes amarillos, gloriosos, dorados, flotaban sobre su cubierta, ondeaban. Todo esto sucedió en tiempos pasados, hace mucho, y toda blanda brisa se ovillaba en aquel apacible tiempo en los pálidos baluartes empenachados, y un ligero aroma se escapaba. Los que erraban por aquel feliz valle veían, al otro lado de dos ventanas iluminadas, espíritus que armoniosos se agitaban al compás de un laúd bien afinado, girando alrededor de un trono en que sentado Porfirogeno, tal como bien correspondía a su gloria, se mostraba como gobernador del reino. Toda ella esplendente de perlas y rubíes, la bella puerta del palacio, de cuyo través llegaba creciendo, 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 brillante para siempre jamás, una turba de ecos cuyo amable deber no era sino el de cantar con voces de excelsa belleza el juicio y la sabiduría de su rey. Mas malignos seres en hábito de aflicción asediaron la grandeza del monarca. Aflijámonos, pues nunca amanecerá para él desolado. Y alrededor de su morada la gloria, que se ruborizaba y florecía, no es sino leyenda borrosamente recordada de los tiempos de antaño, sepultados. Y ahora quienes atraviesan aquel valle ven, al otro lado de las ventanas, de rojo encendidas, atroces formas que fantásticamente se agitan al son de una discordante melodía, mientras como una rápida y horrible corriente, a través de la apagada puerta, una repugnante muchedumbre se agolpa siempre y ríe, pero ya no sonríe. En Tierra de Mouras.